Deku, no soy un héroe. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 18. La cálida sonrisa del diablo. Sorpresa Sho-chan. Las palabras del pecoso hicieron eco en sus oídos mientras la sangre se arremolinaba en su sistema causando un ruido violento y descontrolado que tapaba sus canales auditivos. El sonido como de un pitido distorsionado a lo lejos fue entonces todo lo que escuchó mientras el eco de la voz tan cargada de emoción y quizás algo de sarcasmo malicioso del villano con ojos verdes seguía rebotando en su cabeza. Casi como en un loop infinito. Sorpresa Sho-chan. La respiración del con heterocromía se aceleró y su cuerpo tembló en comprensión, enlazando rápidamente los puntos y conectando las palabras y acciones de sus amigos con la escena borrosa de los villanos. Yo he matado antes, yo no soy un héroe y no estoy ni mínimamente interesado en serlo. Las palabras llegaron una vez más a su cabeza y por primera vez en mucho tiempo sintió que comprendía realmente el significado de ellas, el peso tras sus declaraciones. Al recordar la falta de culpa, la expresión estoica de todos al admitir haber matado, al estudiar sus conductas rebeldes y despreocupadas, finalmente comprendió por qué nunca encajaron con el perfil de héroe y entendió por qué sus ojos tan muertos parecían llamarlo. Ellos lo habían engañado a todos. Pero por mucho que se sintiera engañado, quizás ligeramente traicionado, en el fondo lo entendió, este mundo es cruel, el manipular, mentir y engañar es necesario. Se podría decir que los humanos vivimos del dolor y la miseria de otros. Esta sociedad específica se cimenta principalmente en esto, ya que, sin tragedias y desgracias, ¿por qué serían necesarios los héroes? Todo era un caos producido por su propio estilo de vida, todo eran farsas y oportunidades para el mejor postor. Un ciclo sin fin de miseria, caos y destrucción que se escondían tras actos de heroísmo y valentía, era hipocresía. De pronto Shoto se sintió demasiado consciente del mundo que lo rodeaba, como si abriera sus ojos por primera vez y comprendiera la realidad de su mundo, el contexto torcido y destructivo en el que había nacido. Él nació por el dolor. No le pegues a mamá. Hirió a su madre al nacer y le provocó dolor al crecer como el hijo perfecto de su padre, lastimó a sus hermanos al ser más especial y tener más poder. Dañó a su madre con su apariencia similar a la de su padre y se lastimó a sí mismo, siguiendo el juego de adultos egoístas y una sociedad cruel e idealista al mismo tiempo. De hecho, si se pensaba bien, su mera concepción en este mundo se debía al dolor. Nació para ser un héroe, el mejor héroe, su único propósito en la vida era el de vivir en base al dolor de otros, quizás ayudándolos, pero a fin de cuentas era el dolor de las víctimas lo que le daría valor, fama y dinero. Tienes que ser el mejor, no hay tiempo para llorar. Todoroki Shoto había nacido a causa del dolor y la codicia. Nació para perseguir ese sueño egoísta que su padre impuso sobre sus hombros antes de que siquiera supiera cómo hablar. Quizás sus amigos le habían mentido, quizás lo habían engañado, pero, él era como ellos. Él también tenía sangre en sus manos y estaba enojado con el mundo. Odiaba su mundo, el mundo hostil y violento en el que se vio forzado a crecer, odiaba los recuerdos de su dolor y los de su familia tan torcida y rota. Era doloroso, las voces de su pasado lo perseguían como un azote cruel. Él jamás sería libre, no hasta que ellos dejarán de respirar, no hasta que los ojos crueles y enojados dejarán de verlo. Él era un monstruo, una abominación, él era un asesino. Era un criminal, y al final del día podía decir con certeza que no se arrepentía de sus acciones. Así que ¿qué importa si Deku resultó ser el loco que atacó ese día con los demás villanos? ¿Qué importa si Denver era el bastardo invisible que se empapó en la sangre de la víctima del pecoso en esa ocasión? No le importaba nada de eso. ¿Qué más daba si Shinzo usaba su particularidad para matar gente? ¿No fue el acaso igual? Él usó su hielo para apuñalar a un hombre indefenso hasta dejarlo como un alfiletero y se sintió bien. Los gritos contenidos bajo su palma estremecieron su ser con el deseo de hacerlo una vez más. Quería ver esos ojos moribundos llenos de pavor y lágrimas amargas cuando se comprendía que la muerte estaba cerca. Así que, una vez más, ¿por qué dudar ahora? Ya no había vuelta atrás y él no quería volver de todas formas. Él había saltado voluntariamente al vacío y no se arrepentía de ello. De todas formas, no había forma de subir una vez has saltado.
Así que eras tú, fue todo lo que dijo el bicolor dejando atrás sus pensamientos mientras le sonreía al grupo con una tranquilidad perturbadora, al fin comprendiendo todo, o casi todo. Si lo piensas bien, tiene sentido que seas tan bueno usando tu particularidad para lastimar a otros, comentó tirando de su cabello hacia atrás, dejando al descubierto su cicatriz mientras afilaba su mirada. Así que ¿a dónde vamos? Su pregunta elevó sonrisas astutas en los rostros de sus amigos antes de que un portal de energía se abriera a las espaldas del pecoso, que sonreía ahora con sus dientes al descubierto. Ha pasado un tiempo. Kuroji Ryokasan soltó divertido el de ojos verdes, dándose la vuelta para enfrentar al hombre de energía que salía pacíficamente desde el portal. Veo que te mantienes bien, Deku-kun saludó en un tono plano y tranquilo el hombre, ignorando el apodo del peliverde, ya acostumbrado a sus payasadas. Oye enano, apúrate, dijo entonces la característica voz rasposa y seca de Tomura, quien salía a paso lento desde el portal con sus características manos sobre todo su cuerpo. Al verlo, Deku sonrió ampliamente y se lanzó sobre el joven años mayor que él, al que consideraba un hermano tan retorcido como él. Ambos eran los herederos de la oscuridad, discípulos del todopoderoso Sensei, y se enorgullecían el uno en el otro. Ambos eran monstruos que buscaron y crearon otros monstruos. Tomura lo encontró a él y lo llevó consigo. Tiempo después, Deku reclutó a Denver, que había venido en busca de un nuevo comienzo, y luego encontró a Shinzo sin siquiera buscar. Finalmente puso sus afilados ojos en el hijo predilecto de Endeavor y lo guió como a un niño perdido hacia su mundo oscuro y distorsionado. Deku quería a Tomura. Estaba agradecido con él. El pecoso fue recibido en un torpe abrazo por el de cabellos blanquecinos, aunque se crispó un poco ante el tacto del mayor con todos sus dedos sobre su cuerpo, sabiendo ya de sobra de la letalidad de su hermano, pero se sorprendió al ver unos guantes extraños, similares a los usados en la arquería, en sus dos manos. Estos cubrían su pulgar, índice y el dedo medio. La sorpresa del con ojos verdes llamó la atención del mayor, que notó inmediatamente la mirada del pecoso en sus guantes y articuló: son una creación especial de Sensei y ese viejo loco. Me ayudan a no destruir todo en la base, explicó, ocultando sutilmente la verdadera razón para los guantes mientras se paraba más erguido, pero sin dejar su desgarbada postura del todo atrás. Ya veo, están geniales, Nisan, contestó emocionado el niño, sabiendo muy bien a quién se refería el mayor por loco. Sutilmente el pecoso dio una mirada indescifrable al esbelto hombre con un cuerpo nebuloso antes de ingresar abruptamente en el portal sin previo aviso y para sorpresa de todos. ¿Qué? Preguntó sin aire Denver antes de que la realización lo golpeara. ¿O no? El enano va a asaltar la bodega del bar. Sus palabras rápidamente impulsaron al resto del grupo al portal. Debían detener al pecoso y su cuestionable hábito por la bebida. Era curiosa la afición del menor por las bebidas alcohólicas, y más curiosa aún era su resistencia a la nociva sustancia. Al atravesar el portal se encontraron en el interior familiar del bar, familiar para todos menos el recién añadido Shoto, que jamás había estado ahí o en ningún bar en realidad. De inmediato reconocieron la figura del pecoso sentada cómodamente en uno de los taburetes metálicos de la barra, ya con una bebida de un color ambarino, casi dorado, como miel entre sus manos. El joven de ojos verdes los miró con una sonrisa complacida antes de tomar un sorbo de su trago y cerrar sus ojos. Se tardaron, dijo simplemente cargando su codo sobre la barra y apoyando su mejilla en el dorso de su mano. ¿Cómo demonios conseguiste alcohol tan rápido, enano? Preguntó genuinamente curioso el estadounidense. ¿Es un bar Denver? Alcohol es lo que abunda en sitios como este, fue su simple respuesta antes de empinarse el vaso y dar un salto ágil fuera del taburete. Tras ponerse en pie, el pecoso se arregló su cabello revuelto y lo acomodó hacia atrás, luego procedió a quitarse la parte superior del apretado traje de héroe que se ceñía tercamente a su cuerpo. Claro está que no le importó quedar con el pecho al descubierto ante todos. La modestia no era algo muy propio del villano de ojos verdes, no cuando estaba en el bar de todos modos. Este era su hogar, por lo que se podría decir que estaba en su elemento. de Deku-kun, para eso tienes tu habitación, le recordó Kuroji en un regaño suave antes de tocar el lugar donde si pudieran verse sus facciones estarían sus sienes. Ante sus palabras el pecoso río pícaro y sacó su lengua, pero hizo caso y se perdió en la oscuridad del pasillo que llevaba a su habitación. Tras su partida todos se acomodaron y se colocaron en sus lugares y posiciones características, relajándose finalmente en su guarida.
Bueno, todos menos el bicolor, que se sintió bastante fuera de lugar y continuaba mirando en dirección a donde el pecoso había desaparecido. No se fue para siempre, Shoto, pareces un perro abandonado, le gritó con burla Shinzo desde su asiento mientras recargaba los pies sin pudor sobre la mesa para la molestia de Kurohiri. Shinzo, aquí se consumen alimentos, las mesas no son para colocar los pies en ellas, regañó el hombre nebulosa irritado. No recuerdo que te quejaras cuando Deck ponía cadáveres en la mesa, respondió con un sarcasmo mordaz el controlador de mentes, irritando más al mayor. Pensé que los había extrañado, ya me arrepentí de ese pensamiento, susurró molesto, aunque todos pudieron oírlo y se rieron al unísono por sus lamentos mal contenidos. Al final Shoto tomó asiento junto a sus amigos, pero mantuvo su distancia del retorcido hombre con las manos en su cuerpo. Él no podía ver sus ojos, pero se sentía observado casi hasta el punto de la mutilación por cada segundo que el extraño y alarmante sujeto de piel reseca lo miraba. Nissan, vas a lograr espantarlo si sigues siendo tan bueno, tú, comentó entretenido el pecoso haciendo su entrada al bar. Llevaba su cabello con un estilo despeinado en el que una parte estaba echada hacia atrás con alguna especie de gel, dejando al descubierto sus grandes ojos verdes para ser apreciados como las gemas frías de intoxicante verde bosque que eran. Sus pecas resaltaban más en su piel pálida ahora que las ojeras bajo sus ojos eran más visibles gracias a que el pelo estaba fuera de sus ojos. El pecoso llevaba un traje formal, con un chaleco de tela ajustado que se ceñía a su figura casi como un corsé masculino. Este era de tela satinada en la espalda y se ajustaba con un lazo negro abrochado en una pieza metálica de color plateado. La parte delantera se cerraba con botones negros casi invisibles. El escote del chaleco en forma de V dejaba al descubierto la camisa de un pulcro blanco, tan puro que parecía contrastar en un brillo intenso contra el negro del chaleco. Sus mangas igualmente pulcras se enrollaban por sobre sus codos casi en un estilo 3/4, dejando al aire su piel lechosa y con cicatrices leves casi imperceptibles a simple vista. Si se miraba atentamente podía distinguirse con claridad la totalidad de su silueta y musculatura debajo del ceñido traje formal. Con un cuerpo razonablemente fornido pero sin exagerar en cuanto a la musculatura debido a su falta de ejercicio, brazos firmes, espalda definida y tonificada, una mandíbula firme, pero delicada y ligeramente redondeada. De hecho, si se miraba más de cerca, podrían apreciarse algunas venas en los brazos y manos del joven con pecas, esto a causa de su entrenamiento físico anterior por parte de Sensei. En sus manos un par de guantes negros de cuero brillante y en su cuello desabotonado de la camisa una corbata negra mal atada que caía casi seductora sobre sus clavículas apenas visibles tras la abertura sutil del cuello sin abrochar. En sus piernas largas un par de pantalones de tela negra se ceñían con firmeza y elegancia, dejando poco a la imaginación de su musculatura en esas áreas. A través de la tela ajustada en sus muslos se notaba su constitución definida, así como un obvio realce a sus glúteos que estaban al descubierto sin ser tapados por el chaleco ajustado ceñido a su torso. Los pantalones eran ajustados en los muslos pero algo más sueltos en el área de las canillas y los tobillos. Finalmente en sus pies un reluciente par de zapatos formales con una invisible punta de hierro interna daban el último toque a su conjunto. Al joven le gustaba ver de bien, la mezcla de elegancia, rebeldía y peligro que envolvía su traje le daba a su cuerpo la sensación de portar una especie de armadura en forma de traje, lo que a su vez le daba más confianza, aunque de eso le sobra a este niño perturbado. Mira nada más, silbó emocionado y con un entusiasmado matiz lascivo el estadounidense con su acento característico mientras le hacía señas al pecoso que se rió de su comentario y posó de formas coquetas muy exageradas mientras el invisible le lanzaba dinero con emoción y euforia. El pequeño gángster rompehuesos ha vuelto, señores, hoy es un excelente día. Gritó emocionado casi botando a Shinzo en su afán por salir rápidamente de la mesa y saltar sobre el de pelos verdes al enano. Soy tu fiel simp, úsame como quieras y de paso si me puedes ahorcar un poco tampoco me quejo, prácticamente chilló el joven con una emoción enfermiza mientras restregaba su rostro contra el del menor. ¡Qué asco, bro!, se quejó el controlador de mentes desde su lugar intentando contener su risa. Era obvio que estaban en su elemento aquí,
porque la locura descontrolada y absurda que los caracterizaba comenzaba a surgir una vez más. Pero he de decir que ciertamente te ves tan caliente y atemorizante como siempre, Deck, admitió el de ojos violetas, caminando hacia el ruidoso dúo mientras sutilmente recogía el dinero arrojado por Denver en el descuido de este. ¿Sabes que quieres que te dé unas nalgadas, sucio zombie adicto al café? Y no lo niegues, respondió con sorna y una amplia sonrisa zorruna el pecoso mientras se recargaba sobre Shinzo con gracia, aún sujeto por Denver. Ante sus palabras Tomura rió divertido, había extrañado esas risas, ese sonido, todo había estado tan silencioso, tan solitario y frío, sin voces, sin tacto, sin calor ni ese pequeño afecto. No creas que no te vi recogiendo mi dinero, Shinzo dijo con inteligencia el de ojos verdes, mirando con astucia al de pelos morados que se retorció levemente ante sus palabras antes de chasquear la lengua y entregarle el dinero al más bajo, aceptando rápidamente su derrota antes de luchar. Era un loco, no un suicida. No te pongas así, se rió el pecoso, dándole un codazo juguetón al controlador de mentes, mientras este hacía pucheros. Quizás si me dices algo halagador como Denver te lo devuelva, sugirió con obvia diversión en su voz mientras movía sugerente sus cejas. Cuando estaban solos en esta guarida donde nadie podía juzgarlos o detenerlos, ellos eran libres, quizás demasiado libres, pero ¿cómo juzgarlos? Son solo adolescentes hormonales que se calientan fácilmente. El mismo Deku ha tenido erecciones a causa del puro placer de matar gente antes, así que las cosas raras abundan aquí. Por un momento el controlador de mentes no hizo nada, pero luego su rostro se contrajo en una mueca rendida y suspiró resignado a su cruel destino. Step on my daddy, finalmente murmuró el ojeroso joven antes de que el pecoso estallara en carcajadas desenfrenadas y se retorciera hasta el punto de que su risa se transformó en algo similar al ruido de una tetera al hervir. No lo puedo creer, esculpió entre risas con dificultad el de ojos verdes mientras agarraba su estómago con fuerza y se estrellaba contra Denver, que también reía histéricamente. ¿Qué fue eso, Shinzo?, articuló apenas el invisible imitando al controlador de mentes mientras agarraba la mano enguantada de Deku y lo miraba con ojos apasionados y la mayor seriedad que pudo reunir. Ya cállate y dame mi dinero, se quejó avergonzado el de ojos lavanda, pegándole un puñetazo en las costillas a Denver y fallando por poco al pecoso, que lo esquivó aún entre risas. Dije quizás, bro, le recordó con burla y malicia el pecoso mientras tomaba el dinero, se lo enseñaba y acto seguido lo guardaba en el interior de sus pantalones. Si lo quieres tendrás venir de rodillas y hacer un buen trabajo manual por el cariño, explicó con una sonrisa perversa y ojos lascivos mientras hacía movimientos sugerentes con sus manos y se sentaba sobre una mesa. ¡Qué asco, viejo!, gritó indignado el controlador de mentes, tan rojo como la sangre que tanto le gustaba derramar. Al final todo fueron risas entrecortadas y carcajadas tan estridentes que era sorprendente que nadie hubiera acabado escupiendo sus pulmones o sangre de tanto reír. Incluso el callado Shoto había acabado riendo ante las payasadas pervertidas de sus amigos. Este era un lado que no había visto en profundidad de ellos y en realidad lo encontró fascinante y muy divertido. Era curioso lo pervertido que era Deku. Hasta ahora Shoto pensaba que solo Denver era así, pero acabó descubriendo que todo lo que se necesitaba para que el pecoso fuera un marrano que sugería cosas indecentes y hacía chistes obscenos era entrar en confianza, tener a Denver de su lado, un traje formal ajustado y una cantidad desconocida de alcohol en sus venas. Eso y el ambiente propio del bar que consideraba su hogar. Claro que toda su diversión acabó cuando Denver y Deku pasaron de molestar con sus marranadas al controlador de mentes y lo eligieron como su nueva presa, con el propio Shinzo sumándose a su asalto, como si no hubiera estado avergonzado y frustrado por las acciones del dúo anteriormente dirigidas hacia él. En un abrir y cerrar de ojos el bicolor se vio acorralado por el lunático trío de adolescentes desbocados que en algún momento de la locura habían puesto sus manos en más alcohol y habían entrado en un estado de hiperventilación e histeria colectiva. Casi parecía que el trío compartía una única neurona mientras lo acorralaban y le susurraba cosas sucias. En un momento de audacia decisiva el estadounidense había mordido la oreja del bicolor provocando un escalofrío en todo su cuerpo. Mientras Denver hacía eso, Shinzo jugaba con el pelo liso y suave del Todoroki y olía su esencia con fuerza y respiraciones exageradas.
casi como un viejo verde, muy perturbador. Entre tanto el pecoso se divirtió acosando al con heterocromía hasta colocar sus rostros a escasos centímetros, con sus narices rozándose, y cuando sus labios estaban a escasos centímetros sus ojos se encontraron. Los de Shoto estaban ansiosos y desenfocados, mientras que los del pecoso estaban fijos y divertidos. El pecoso avanzó más y entre tanto Denver abrazó los hombros del abatido hijo de Endeavor desde atrás, respirando en su nuca, al mismo tiempo que Shinzo jugaba con las manos del pobre joven mientras soltaba gemidos raros muy exagerados. Deku con picardía dejó que sus labios estuvieran a menos de 1 centímetro antes de sonreír con malicia coqueta y susurrar no mobró antes de retroceder entre risas, cuando el pobre Todoroki acabó prácticamente estallando en humo de la pura tensión causada por el sádico trío. Pobre, ya lo rompieron, dijo sin más Tomura, mirando la escena con diversión antes de sorber de su vaso con bombilla y desviar la mirada, ya acostumbrado a este tipo de comportamiento por el trío, siendo incluso víctima de él en algunas ocasiones. Y bueno, esta es la primera vez para él con nuestro lado no homo, pero muy homo, explicó restándole importancia al de ojos verdes, mientras se recomponía de sus risas histéricas. En todo caso, hoy fue su día de las primeras veces, dijo Shinzo, mientras enumeraban en voz alta todas las cosas nuevas que había hecho el amo del hielo y el fuego por primera vez hoy, siendo el primer lugar su primer asesinato. Me sorprende que se adaptara tan rápido, habló Kurohiri desde el mostrador mirando al grupo de jóvenes, aunque después de verte a ti, joven Deku, ya nada me sorprende mucho, dijo con algo de orgullo filtrándose en su voz. Ante sus palabras el pecoso sonrió antes de que un pensamiento atravesara su mente. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó apresuradamente, ganándose la atención de todos una vez más. Alrededor de 1 hora. ¿Por qué?, respondió Kurohiri. Oh mierda, necesito ver a Sensei, dijo en un hilo nervioso de voz Deku antes de suspirar con resignación ante su obvio castigo por dejar esperando al hombre que le había dado todo, hasta la figura paterna que siempre había anhelado. De pronto todo el alcohol pareció dejar su cuerpo, dejándolo muy consciente de su ser. Esto iba a doler. Te van a patear, fue todo lo que dijeron sus amigos antes de que un portal se abriera y el joven villano de ojos verdes lo atravesara con una nerviosa sonrisa en su rostro. Ahora bien, obviamente estaba algo asustado por cómo reaccionaría Sensei ante su retraso de 1 hora, cuando se supone que verlo es una prioridad, pero por otro lado él adoraba a este hombre despiadado y corrupto que sonreía con tal maldad que hasta el mismo diablo se mostraría humilde ante él. Deku le debía todo, su poder, su vida, sus amigos y la capacidad para valerse por sí mismo. Él era su mentor, su guía y benefactor. Incluso más que eso, para el joven de emocionados y anhelantes ojos verdes ese hombre era un padre, un amigo, una familia, y podía afirmar que lo quería y respetaba más que ningún otro. Finalmente te dignas a venir, joven Deku, habló con su voz honda y firme el hombre de silueta poderosa mientras se tocaba su desfigurado mentón aún escondido entre las sombras de la habitación. Lamento la demora, Sensei, se disculpó rápidamente el pecoso, poniendo su rodilla derecha en el suelo mientras la otra lo mantenía en una pose de sumisión como la de un caballero. Su mano derecha fue a su corazón y la izquierda al suelo como un soporte adicional. Sus ojos se cerraron en respeto y agachó su cabeza en sumisión y reconocimiento. Ante sus acciones refinadas el desfigurado hombre sonrió con esa tétrica sonrisa característica que helaba la sangre. Me complace ver que mantienes tu etiqueta, joven Deku, dijo el hombre que exudaba poder mientras se acomodaba en su trono, provocando que las mangueras y cables a los que estaba conectado crujieran. Levanta la cabeza, ordenó con calma el hombre, y el pecoso obedeció inmediatamente dirigiendo sus ojos hacia la prominente figura de su mentor. Me alegra verte de nuevo, mi fiel espada y poderoso puño. Esas palabras estremecieron con emoción al niño de ojos verdes, no solo porque le daban el reconocimiento de Sensei, sino que, porque recordó las palabras una vez dichas por este mismo hace ya 1 año, cuando apenas habían pasado 2 meses desde que lo reclutaron. Si Tomura es tu sucesor legítimo, ¿por qué me llamas así?, cuestionó incapaz de contener su lengua el pecoso mientras cargaba pesas provistas por Sensei y corría conectado a unas mangueras extrañas que se unían a su espalda. Tu curiosidad no conoce límites, joven Deku, respondió con diversión el mayor, sin apartar la tétrica sonrisa sin dientes de sus labios. Tomura es un sucesor poderoso, pero es muy volátil para hacer lo que necesito, dijo, juntando sus grandes manos venosas mientras hacía señales al niño para que se acercara a él.
y así lo hizo. Lo que puede ser para mí es algo similar a una marioneta desechable, algo así como un recipiente donde trasladarme mediante mi poder para preservar mi vida, dijo sin el más mínimo pudor. Al menos ese era uno de mis planes iniciales, continuó ganándose una mirada atenta por parte del menor. ¿Ya no?, preguntó el de ojos verdes, muy intrigado por el papel que podía jugar el joven al que había empezado a ver como un hermano. No hay diversión en eso. Cuando has vivido tanto como yo acabas cansándote de algunas cosas, articuló Sensei mientras extendía su mano para indicarle al de pelo verde que la tomara. Además puede que sea volátil e impulsivo, pero no es débil, así que lucharía por el control de su cuerpo, y honestamente no tengo el ánimo para soportar esa mierda, comentó aburrido el mayor mientras tomaba la mano del pecoso y la apretaba entre la suya. La mano del niño no era tan pequeña comparada con otros, pero entre las manos grandes de Sensei parecían tan diminutas y frágiles. He decidido que Tomura es uno de mis sucesores, pero yo soy el amo de cientos de particularidades, domino sobre muchos. ¿Por qué he de tener solo un sucesor? ¿Un solo discípulo? He invertido mucho en ese niño, el mismo Kurohiri es uno de mis mayores activos creados para él, explicó mientras el lugar se tornaba borroso y de pronto se vieron rodeados por miles de recuerdos de la vida de Sensei en los que Deku se vio perdido y acabó comprendiendo mejor la lógica y el propósito tras las acciones del hombre ante él. Él es tu impulsividad, tu ira y tu rostro, es el medio por el cual pensabas ganar seguidores sin que se viera envuelta tu mano, articuló con una voz quebrada y ojos vidriosos tras salir del mar de recuerdos. Así es, dijo el mayor, pero tú puedes ser mis puños violentos, mi espada leal y mi cerebro inquieto. Quizás tú puedas hacer lo que él no puede, conseguir lealtad, peones sumisos y completamente devotos que no dudaran en morir por ti. Ante sus palabras los ojos del menor se abrieron con sorpresa y emoción. Él quería formar parte de esto, de algo tan grande que podía sacudir al mundo tal y como era conocido. Solo tienes que demostrar ser apto, te elegí y aposté por ti, demuestra que vales el esfuerzo y puedes ser todo eso y más, joven Deku. Entonces he probado que soy digno, susurró emocionado el pecoso mirando al poderoso hombre ante él con ojos cálidos y conmovidos. Hace mucho que lo probaste, solo que ahora estás aquí para escucharlo. Las palabras seguras de Sensei, tan pocas y simples, calaron hasta lo más profundo del niño con ojos verdes. Eran las palabras que había querido escuchar hace tanto tiempo, quería tanto ser reconocido, ser alguien. Casi no pudo contener sus lágrimas, pero al final se mantuvo firme. Anhelaba aceptación, validación, aprobación. Había vivido gran parte de su vida como una basura de la sociedad, como un marginado sin futuro ni esperanzas, pero este hombre lo había aceptado, le había dado poder y oportunidades que nadie se había dignado a ofrecer. Deku estaba seguro de que felizmente moriría por este hombre ante él, tan enfermo como eso sonará, era la verdad, él era quien era gracias a su ayuda y guía. Lo reconoció antes que nadie y le enseñó a aceptarse, le dio afecto, por increíble que suene eso, ese oscuro y maligno hombre le dio verdadero afecto y atención. Susurró consejos, dio técnicas y conocimientos, enseñó miles de cosas al pecoso y lo tomó como su aprendiz. Fue este mismo hombre quien le enseñó a conmoverse por lo que veía en sus ojos y quería en sus sentidos y no por lo que el mundo validaba, el mismo que le transmitió la mayor verdad. Una lección sin dolor no tiene sentido. La voz pesada del desfigurado hombre llegó a él desde algún lugar en la habitación donde se encontraba tirado, su cuerpo le dolía y sangraba abundantemente después de haber sido aplastado en combate por Sensei, sin que el hombre siquiera se moviera de su lugar. Es por eso que tienes que apreciar este dolor y comprender que no puedes ganar nada sin sacrificar algo a cambio. El niño de ojos verdes parpadeó pesadamente mientras la conciencia comenzaba a abandonarlo. Tú elegiste este poder y aceptaste el dolor para ganarlo, te uniste a mí y abandonaste tu cordura, humanidad y bondad. Sacrificaste tu sueño desmembrado en pos de un nuevo mañana teñido de carmesí y caos. Finalmente todo fue oscuridad y la voz se apagó. Lo has hecho bien, joven Deku, dijo el hombre llamando una vez más su atención dispersa. Ven aquí, llamó extendiendo su mano hacia él y el pecoso la tomó sin dudarlo y avanzó hacia el hombre al que se enorgullecía de llamar padre. Déjame darte algo que te gustará, dijo con una voz más suave mientras depositaba una tarjeta de seguridad enlazada a una llave pequeña en las manos del menor. ¿Qué es esto, Sensei?, preguntó intrigado el pequeño villano mirando los artículos en sus manos, preguntándose qué era exactamente lo que le estaba confiando el líder de los villanos.
La llave es de una celda con unos cuantos juguetes que me tome la molestia de traer para ti, explicó divertido el hombre, jugando con el cabello revuelto del pecoso. Entre sus dedos te ha crecido bastante el pelo, de murmuró entretenido, mientras admiraba la siniestra sonrisa de anticipación en el rostro del niño ante su regalo. La otra es la tarjeta a tu propio laboratorio. Puedes usar a algunos de tus juguetes para reemplazar a los gnomos que perdiste. Sé que te gustan bastante como mascotas, y estoy seguro de que el Dr. Daruma estará feliz de trabajar contigo una vez más, finalizó el hombre, dando palmadas en la cabeza al pecoso mientras este prácticamente rebotaba de felicidad gracias a estos regalos. La satisfacción a causa del dolor ajeno que ambos compartían era alarmante. Gracias, Sensei, exclamó con alegría el joven villano con sus ojos desorbitados y una sonrisa de dientes al descubierto que casi parecía desencajar su mandíbula. No tienes que ser tan formal, Deku, estamos solos y ha pasado tiempo desde que hablamos tranquilamente. Las palabras del mayor lograron calmarlo un poco, pero no disminuyeron su alegría, sino que más bien la aumentaron cuando entendió la invitación muda hecha por el hombre ante él. Está bien, padre, murmuró con las mejillas ligeramente enrojecidas el pecoso, mientras una sonrisa suave se plasmaba en su rostro. Ninguno de los dos sabe cómo ni cuándo empezó, pero en algún momento comenzaron a tratarse como padre e hijo. Por su parte, el temido All For One, cuyo verdadero nombre acabó perdido en el tiempo, solo se limitó a sonreír con algo menos de crueldad antes de que el pecoso colocara hábilmente una mesa metálica entre ellos con la ayuda de su telequinesis, y luego dejara caer un tablero de ajedrez anteriormente escondido entre las sombras de la habitación, iluminada únicamente por las cientos de pantallas con interferencia que abundaban en el lugar como el único medio por el cual Sensei podía ver el mundo exterior. Esta era su pequeña rutina. Cada vez que se quedaban solos y sin un propósito formal para hablar, jugaban largos juegos de ajedrez y charlaban sobre planes e ideas retorcidas. Algunas veces jugaban cartas y apostaban cosas, como cuántas particularidades podía usar Sensei al mismo tiempo, o a cuántas personas podía matar con solo apretar su puño el pecoso antes que la sobrecarga mental fuera demasiada y acabara sangrando por la nariz. Fueron estas mismas apuestas las que llevaron al tan buen manejo del joven sobre su particularidad. Había que sacarle provecho a perder de alguna forma, así que Sensei eligió explorar y superar los límites físicos del pecoso como castigo por perder en sus juegos, y aunque el pecoso no solía ganar tanto como le gustaría, cada vez que lo hacía saciaba su curiosidad y escribía en su nuevo cuaderno de notas los detalles sobre el poder de All For One y otras cosas secretas que solo él y Sensei sabían. Cosas como la creación de Gnomus y el origen de Kurohiri como el mejor de ellos. Porque aunque Deku ha cambiado, hay hábitos que no mueren, menos los que son útiles, como la capacidad de analizar y comprender los quirks de otros, y cómo neutralizarlos o explotarlos dependiendo de la ocasión. Y era de hecho el mismo Sensei quien había empujado una vez más al niño de ojos verdes por este camino, viendo la utilidad de dicha habilidad. Era también Sensei quien resguardaba el diario del villano con ojos verdes, para que nadie además de ellos dos lo viera. Quizás Tomura también era un discípulo a su manera, pero siendo realistas, el mejor líder era el peliverde ante él, era innato, hasta el punto de que el mismo Tomura lo seguiría sin dudar, y por eso era el único que sabía muchas de las verdades tras su poder. Entonces cuéntame cómo estuvo la OA, pidió el mayor mirando en dirección al niño que acomodaba las piezas en el tablero con su telequinesis para ambos. Este levantó su mirada concentrada y sonrió. Al contrario, sin perder el ritmo, fue divertido y problemático a partes iguales, declaró el pecoso, haciendo el primer movimiento en el tablero. Me imagino que las reglas y las hipócritas acciones de los héroes te tenían enfermo, dijo moviendo su propia pieza, ganándose un rápido asentimiento por parte del joven, que movió rápidamente otra de sus piezas. Casi mató a todos en más de una ocasión, admitió el de pelo verde con un encogimiento de hombros despreocupado, pero Shinzo es bueno para mantenerme a raya. Ya veo, fue todo lo que dijo el hombre antes de comer el caballo del pecoso, quien murmuró una maldición y evaluó el tablero con calma. De todas formas, no fue tan malo, encontré a otro como nosotros ahí, dijo distraídamente el pequeño villano, moviendo a su reina en una jugada atrevida. Sí, me habías hablado antes de un joven, el hijo de Endeavor. Deku asintió el mismo, es uno de los nuestros ahora, debiste verlo apuñalar a ese miserable farsante. Se rió con morbosa diversión, lo dejo como un maldito alfiletero.
Sus palabras elevaron las deformadas comisuras de los labios del mayor y pronto una sonrisa macabra y desquiciada a partes iguales se estampó inamovible en el rostro del hombre Yabeo. Comentó con interés. Si somos completamente honestos, All For One Sensei, como quieran llamarle, era un psicópata conveniente, no estaba sediento de sangre ni adoraba la violencia creada en carne propia como lo hacía Deku, pero eso no quiere decir que la rechacé. Si puede matarlo hará, pero solo si es necesario que lo haga él mismo. Si lo resumimos en pocas palabras, la filosofía personal de Sensei era: si otro puede hacerlo por mí, entonces que así sea. Lo que básicamente cimentó sus bases como tirano de la oscuridad, es esta filosofía y personalidad retorcida lo que lo llevó a buscar peones y crear herramientas útiles. Por eso se asoció con otros y buscó aliados a los que utilizara su conveniencia. Quizás el hombre no se lanzaba directamente a la violencia y la masacre, pero eso no quiere decir que no disfrutara del caos y la destrucción. Era el rostro del mal por algo, el villano entre villanos. Sensei disfrutaba el sufrimiento de otros y se deleitaba en el dolor ajeno, por eso mientras más dañadas estuvieran sus piezas mejor, así podía explotar mejor sus debilidades y tornarlos herramientas obedientes. Se podría decir que le gustaba mirar el mundo arder desde la cima en un puesto seguro pero en primera fila. Algo similar a alguien que dentro de una multitud lanza una piedra y luego se retira para ver cómo los otros se destruyen entre sí a causa de su acción. Así había vivido durante años, vivió así al inicio de su vida, era un ser violento y destructivo que amaba el conflicto, pero que disfrutaba la vista desde lo alto una vez que lo provocó. Pero su propio aburrimiento ante la falta de rivales y estímulos contrarios lo llevó a crear un rival, una contraparte que lo mantuviera al día y explotara sus debilidades hasta volverlo incluso más superior a lo que era en ese momento. De ese momento exacto surgió el Kirk que ahora se conoce como One for All, un don que actualmente estaba en manos de All Might, el estúpido hombre moribundo que le había entregado en bandeja de plata a su actual pupilo, no, más bien su hijo. En toda su vida él jamás se había interesado en la descendencia, su único pensamiento sobre ello fue con la idea de tener hijos con sus genes como cuerpos útiles a los que transferirse, pero fue rápidamente descartado. Nunca le importaron los otros, era un ser emocionalmente atrofiado, una masa de violencia, crueldad y poder destructivo. Básicamente un sociópata loco por el poder y el caos. Usar a otros para su placer y satisfacción era su lema. Pero aquí estaba jugando ajedrez con un niño que aún no cumplía los 15 años, de hecho el hombre recordaba perfectamente que el cumpleaños del pecoso ante él era el 15 de julio, y para eso aún faltaba, no mucho pero faltaba. Se encariñó con el niño desquiciado que estaba mutilado emocionalmente. En algún momento se descuidó, en algún momento se dejó atrapar por el carisma psicótico del niño ante él. Quizás fue la curiosidad por su forma de ser, quizás fue la capacidad del niño para entenderlo y entretenerlo incluso sin intentarlo. La verdad era que de alguna forma había acabado encariñándose con Deku. Quizás hasta el punto de favorecerlo, pero de nuevo, el niño había probado con creces ser merecedor de esos afectos con sus actos crueles y acciones calculadas. Eres un chico curioso, murmuró con más cariño del que había expresado jamás, lo que en realidad no es mucho, pero para alguien como él era casi una señal del fin del mundo. Me alegra ser interesante, contestó después de un tiempo el menor mientras movía rápidamente una de sus piezas y sonreía con satisfacción. Jaque mate, dijo, reclinándose en la silla mientras miraba con suficiencia al líder de los villanos. Nada mal, dijo el mayor algo irritado por perder, podía aceptar una derrota, pero nunca fue un buen perdedor. Entonces cuando me presentaras a tu nuevo secuaz. Las palabras de Sensei parecieron golpear al niño que se incorporó rápidamente y lo miró en conflicto. Iré por él, los chicos y yo lo molestamos un poco y cuando me fui estaba inconsciente, explicó. Tómate tu tiempo, le dijo con calma el hombre a Deku antes de que éste contactara a Kurohiri para que abriera un portal. Vuelvo en un momento, afirmó el niño y apenas unos segundos después se abrió un portal por el que desapareció en busca del bicolor.
El adolescente de revueltos cabellos verdes salió apresurado del portal y corrió hasta donde Shoto jugaba con Shinzo y Denver en el tablero de dardos de pie. Shoto, sensei quiere verte, apresuró el menor, tomando el brazo del confundo bicolor ante las miradas sumisas y algo oscuras del dúo de villanos más jóvenes. Ellos recordaban su primera vez ante el temible hombre. Era una bestia poderosa y sumamente cruel que olía a muerte y dolor para todo aquel que se pusiera en su contra. Muere en paz, amigo mío, murmuró con fingida tristeza el estadounidense tomando los hombros del bicolor. Te recordaré como un grande, afirmó Shinzo en el mismo estado bromista de Denver antes de que Deku les sacara el dedo medio y arrastrara al bicolor hacia el nuevo portal sin dejarlo hablar. Vas a conocer al hombre más grande de todos, sé respetuoso y no hagas preguntas de más o comentarios inteligentes, con sarcasmo advirtió justo cuando llegaron a la puerta de la habitación donde se encontraba Sensei. El joven con pecas sobre sus pálidas mejillas respiró lentamente y calmó sus ansiedades antes de tomar la manija plateada que abría la puerta con sus manos enguantadas. Dio otra respiración y miró de reojo al bicolor, que había comenzado a ponerse algo nervioso por la actitud del más bajo. Finalmente el pequeño villano abrió la puerta y entró a paso seguro a la oscura habitación iluminada únicamente por las pantallas que marcaban interferencia. A su espalda el rígido Todoroki lo siguió a paso lento, casi inseguro mientras se adentraba más en la habitación. Los ojos del amo del hielo y el fuego apenas podían distinguir la silueta del pecoso ante él entre la luz tenue de las pantallas. De pronto el más bajo se detuvo de golpe, provocado que Shoto prácticamente chocara con él, pero logró estabilizarse en su lugar. Nuevamente dirigió sus ojos hacia la silueta del con cabellos verdes y apenas si pudo seguir su rápido movimiento cuando éste se agachó en un movimiento formal, elegante y obviamente practicado. Le saludo una vez más, sensei, dijo el pecoso en una voz tan formal y respetuosa que los vellos de la nuca del bicolor se erizaron debido a la sorpresa. Él jamás había escuchado tanto respeto en la voz del pequeño villano. Era abrumador la cantidad obvia de lealtad que podía percibir en las palabras suaves pero seguras del con ojos verdes. Por un momento Shoto no supo qué hacer y se quedó ahí, rígido y estático en una posición incómoda, al menos hasta que una voz honda como las profundidades desconocidas del mar, cruda como un animal recién cazado y sumamente poderosa como la de un seguro emperador que ha conquistado infinidad de países, llegó a él. Al fin te conozco, enajenado hijo de Endeavor, fue todo el saludo que recibió antes de que las luces se encendieran de golpe sobre la silueta del hombre, cegándolo por un momento. Cuando sus ojos se acostumbraron una vez más a la nueva iluminación, quedó perplejo por el hombre ante él. Con un traje formal similar a de Deku, sentado majestuosamente en un trono acolchado de cuero, con mangueras y tubos de oxígeno conectados a su cuerpo y una sonrisa macabra y tétrica como única facción reconocible en su desfigurado rostro maltrecho. El hombre oscuro exudaba poder y tenía el aura de alguien que podía matarte con el chasquido de sus grandes dedos. A pesar de que no tenía ojos, el bicolor no pudo evitar sentirse observado, profundamente escrutado e increíblemente indefenso y transparente ante él. Finalmente el imponente hombre dejó de mirarlo y dirigió su rostro deformado hacia el pecoso que aún yacía arrodillado a su lado. Por una fracción de segundos Shoto se tensó, incapaz de decidir si arrodillarse como Deku o permanecer ahí de pie lo más quieto posible con la intención de pasar desapercibido, al menos hasta que la voz señorial y poderosa del hombre, que bien podría ser el mismo diablo, lo sacó de sus divagaciones. De pie, joven Deku, dijo el mayor en un tono autoritario y solemne pero menos cargado de hostilidad y crueldad que cuando se dirigió hacia él. Rápidamente el pecoso se incorporó y se paró erguido ante el poderoso hombre, dándole una sonrisa divertida y obediente, que el mayor le regresó en un grado menos obvio. A los ojos del impactado Shoto esto se sintió tan personal y ajeo que quiso apartar la mirada y salir para dejarlos solos, pero se quedó cautivado por el poder que su travieso amigo de ojos verdes parecía poseer sobre ese monstruoso hombre. Le bastó solo con verlo una vez más. Ahí en el rostro casi inexistente del hombre identificado como Sensei había una sonrisa, uno que era cruel, sí, pero nada comparado al anterior. Esta era más suave y algo cálida. El diablo estaba sonriendo al niño psicótico de ojos verdes con calidez, y Shoto se sintió más pequeño y perdido que nunca cuando entendió el significado de las sonrisas de ambos. Ellos eran familia, o algo similar.
Él se había hecho amigo del amo de la oscuridad, del hijo de un hombre que podría bien ser el diablo. Era el amigo de un monstruo que le mostró el propio monstruo que yacía en su interior, y era aunque Shoto no los conocía bien y en realidad no sabía nada del tétrico hombre ante él, supo de inmediato que Deku era sin dudas alguien con poder sobre este y viceversa, y también supo que estaba celoso de la sonrisa amable y totalmente devota que el pecoso le entregó al mayor sin dudarlo.